Si nosotros naciéramos en este cuarto, con estas luces que dan bastante calor, con toda esta iluminación, y este cuarto estuviera hermético, sellado, no tuviera ventanas, no tuviera puertas, y estuviera iluminado, nacemos y vivimos ahí, ignoramos de que vivimos con la luz, porque para saber que estamos iluminados, tenemos que salir a la oscuridad, a las tinieblas. Es así como conocemos, es así como el espíritu sale al mundo y pierde el sentido de su espiritualidad originaria. Y cuando lo perdió y aspira a recobrarlo, tiene que sufrir una lucha, tiene que sacar los obstáculos que molestan para volver a la patria originaria. Pero cuando se vuelve autoconsciente del gozo que proporciona el lugar del espíritu. Mientras que en un origen sale el hijo pródigo sin saber que ese era el lugar donde él tenía que vivir y sale a conquistar el mundo y a hacer experiencias. Repito, que el hijo pródigo que sale no es el hijo pródigo que regresa. El alma que sale y cumple toda la serie de encarnaciones queda atrapada en el mundo, y cuando queda atrapada en el mundo, en la esclavitud de la ignorancia, suspira por la sabiduría y entonces vuelve a recobrar el camino a la sabiduría. Todas estas lecciones teosóficas son para que cada uno de nosotros se autoconozca, para que cada uno de nosotros adquiera conocimiento de sí mismo. No hay que tener miedo de entrar en nos y observar. Solamente la gente muy simple tiene miedo de entrar en uno y observar qué es lo que pasa dentro, observar las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. ¿Qué hace la gente superficial y que no maduró? Cuando un día toda la familia salió y queda sola en casa, se viste y sale donde hay mucha gente. Sale porque tiene miedo de estar solo en su casa, porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Pero salir a la calle, ir a un estadio de fútbol o ir a un supermercado donde hay mucha gente, no significa de que estemos en un estado de paz, porque la soledad la llevamos. Uno puede sentirse solo en medio de una multitud. El estado de soledad es un estado de carencia, de que falta algo en el alma y de que el alma lo tiene que llenar con universalidad, con la luz y la universalidad del espíritu. Todo lo que he tratado de decir esta noche no es teorético, es práctico. Esto es una ciencia de aplicación. La teosofía es para vivirla. Mañana hablaré de la teoría y de la práctica. La teoría nos da un basamento, pero hay que ser un práctico, hay que ser un experimentador para conocer por uno mismo y directamente las cosas. Y les aseguro que cuando uno empieza a expandir su creatividad en el descubrimiento de la verdad y cuando ve el uso que puede hacer para su propia vida de las verdades que va consiguiendo, la vida se convierte en un gozo. Al principio hay un cierto esfuerzo para vencer la resistencia, pero eso es la creatividad del artista, la creatividad del filósofo. Y ellos son los seres más felices de la tierra porque no tuvieron miedo de entrar dentro de ellos mismos y de sacar de su espíritu interior todo eso que es creatividad, todo eso que es felicidad y todo eso que hace que la vida sea digna de ser vivida. Ha sido más bien el iluminismo francés, el siglo del iluminismo, que empezó a desmerecer muchas cosas de la antigüedad. En la antigüedad había dos corrientes
más, pero vamos a referirnos a dos corrientes acerca de los mitos. Una era de que los mitos eran una invención de la naturaleza humana, de la humanidad primitiva infantil, ante fatos de la naturaleza que no podía entender muy bien. Entonces, ciertos fatos de la naturaleza se personalizaban. El viento era un dios o era un demonio, y el fuego era un dios o era un demonio. Eso era, se dice, el producto de una mente infantil que era a la que los procesos de la naturaleza apabullaba, eran superiores a lo que ellos podían entender e interpretaban de cierta manera. Eso es entonces el mito como creación de la mente infantil, de una humanidad infantil, ante sucesos de la naturaleza que no podían explicarse racionalmente. La otra corriente a que me quiero referir, a mí me parece que es la teosófica, y es la de un filósofo griego que se llamaba Evemero. El evemerismo, Evemero dijo: todos los dioses, todo eso que dicen los mitos es historia. Todo eso existió, solo que existió con un ropaje muy fantástico. Pero Evemero dice: Zeus, los dioses, los gigantes, etcétera, existieron. Y la teosofía dice que existieron, porque el hombre de la tercera raza raíz era era gigantesco respecto a la estatura del hombre actual, porque el vicio, la ignorancia y la maldad disminuyó a través de las razas raíces la altura, la estatura y la belleza de los seres humanos. Ahora se está recuperando. Como ya estamos en el ciclo de ascensión, la cuarta raza ya está terminando y la quinta está adelantando, ya estamos otra vez volviendo a condiciones, la naturaleza da la vuelta y este ciclo copia lo que había en este ciclo, pero más perfeccionado. Así que Evemero dice que la mitología es historia, solo que hay que despojar a cada mito de su ropaje fantástico, porque detrás del ropaje fantástico hay personajes que existieron. Cuando en algunas de mis palestras explico el mito de Sigfrido, hay una ópera de Wagner, hace una hora hablábamos de las óperas de Ricardo Wagner. Cuando la ópera de Ricardo Wagner, Sigfrido, se estrenó, Ricardo Wagner toma de la mitología nórdica la figura de Sigfrido, de Brunilda, del dios Wotan, ¿no? Y Evemero hubiera dicho: Sigfrido no es un personaje ideal o imaginario. Hubo un tipo humano en una raza pretérita que respondía a las características de Sigfrido. De modo que el mito de Sigfrido enseña verdades, enseña cosas que ocurrieron, dan lecciones, porque todo lo que ocurrió tiene que darnos una lección a nosotros. Como somos miedosos y cobardes, cuando viene un suceso muy fuerte en nuestra vida, fechamos a porta, en vez de abrir y decir: ¿por qué esto me sucede? Para encontrar la causa de las cosas. Así es que el mito, desde un punto de vista, o desde mi punto de vista teosófico, no es nada más que historia muy fantaseada. Voy a decir que ese es el punto de vista del libro La Doctrina Secreta. El segundo volumen del libro de La Doctrina Secreta, un volumen nutrido, una buena parte de ese volumen está dirigido a explicar las verdades ocultas en los mitos, en los símbolos y en las alegorías. Yo los remito a ustedes a la lectura del segundo volumen de La Doctrina Secreta.